¿Cómo crecer tu negocio en Internet vendiendo productos de alto precio? Justamente de ese tema que es muy importante, créeme, para tu negocio. Voy a platicar el día de hoy con Javier Hernández. Entre otras cosas, vamos a platicar de muchísimos temas que te van a ayudar. Javier, quiero que sepas que lleva ya más de una década enfocado totalmente a vender cursos digitales a través del Internet. Y una de sus mayores fortalezas en todo este recorrido ha sido la capacidad de vender productos de alto precio. Y él no ha tenido la barrera mental o el límite mental que muchas personas tienen de cruzar esa línea del alto precio y poder tener éxito. Y esto lo ha hecho en el mercado hispano, en países como Colombia, como México, como Argentina, como Estados Unidos. Y el día de hoy, entre otras cosas, voy a platicar con Javier de cómo lo ha logrado. Quiero que sepas que Javier es autor de 4 libros bestsellers, ha capacitado a cientos de miles de emprendedores en todo el mundo. Es una persona que conozco hace más de 10 años y no te quieres perder el podcast del día de hoy. Pon mucha atención. A partir de hoy tienes un llamado a transformar la vida de millones de personas con el tema que más te gusta y que más te apasiona. Y con ese tema crear cursos, libros digitales, membresías digitales, para que con esto puedas, número 1, ayudar a las personas, transformar la vida de millones de personas, y número 2, construir un negocio que te permita ser totalmente libre. El objetivo de este podcast es darte acceso a toda la información y a todos los expertos que dominan el tema de negocios en Internet para ayudarte en esta aventura y acompañarte en tu camino de emprendedor digital. Mi nombre es Alex Berezowski y desde el año 2004 me he enfocado solamente a vender cursos digitales a través del Internet. He vendido cientos de cursos digitales, facturado millones de dólares de cursos digitales en Internet y he capacitado a cientos de miles de emprendedores y de coaches a que hagan exactamente lo mismo. Nuestra obsesión en Tribu Digital es ayudarte para que juntos alcancemos nuestra misión, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Querido Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Lo mismo digo, Alex, muy contento de estar aquí contigo. Me da muchísimo gusto, mi querido Javier. Javier y yo, mi querida tribu, nos conocemos hace ya bastante tiempo. Nos conocimos en Austin estamos platicando antes de entrar al aire, hace más de 10 años. Tengo de conocer a Javier y quiero que sepas que Javier se dedica al 100% también y lleva ya muchísimos años en la industria. Se dedica al 100% a vender cursos digitales a través del Internet. Él nos va a platicar, entre otras cosas, una de las preguntas que le quiero hacer es cómo fue esa transición entre el mundo corporativo, porque él estaba en una empresa muy grande trabajando en el mundo corporativo, cómo fue esa transición de vivir el mundo corporativo y pasar a ser emprendedor, y sobre todo no cualquier tipo de emprendedor, es emprendedor como nosotros, es emprendedor digital al 100%. Entonces, bienvenido, mi querido Javier, a nuestra querida Tribu Digital. Te quiero hacer una pregunta, Javier. Algo que me ha llamado mucho la atención desde que te conocí es de que de todas las personas que conozco en la industria, y conozco, como sabes, a muchísima gente en la industria de negocios en Internet, de toda la gente que yo conozco, yo diría que tú eres una de las personas que más invierte en su educación. Yo veo que estás en absolutamente todos los cursos, vas a todos los seminarios, estás en todos los masterminds de todo tipo de temas relacionados con negocios en Internet. Y eso, bueno, primero que nada te felicito porque esa es la única forma y es el único camino de no quedarnos atrás en una industria, sobre todo que cambia tan rápidamente. Pero la pregunta que te quiero hacer, de hecho son 2 preguntas relacionadas con eso. La primera es, ¿de dónde sale esa hambre de educación? ¿De dónde sale esa necesidad de seguir aprendiendo tanto? Número 1. Y número 2, si pudieras decirnos o compartirnos aquí en Tribu Digital de todos los seminarios o cursos que has tomado, digamos, en el último año o par de años, ¿cuál es la mejor lección que nos puedes dar y de dónde salió? Ok, preguntas poderosas. Bueno, voy a arrancar por la del hambre. Fíjate que justamente cuando arranqué en este tema de marketing digital, yo no tenía ni idea de nada de esto, o sea, pero ni idea, nada, 0.0 sabía. Yo aprendí a hacer un blog viendo y preguntando, pero yo no sabía nada. Y justamente el no saber nada como que me llevó a querer saber más, querer saber más. Y yo me daba cuenta que entre más aprendía, como que más veía que había más cosas por aprender. Y yo tengo una creencia, y yo creo que esa es la que me da esa hambre, que viene de hecho de un entrenamiento de Tony Robbins. Y Tony Robbins dice básicamente, o uno está creciendo o uno está muriendo. Y yo siempre quiero que mi negocio crezca, yo quiero que mi familia crezca, yo quiero que mi comunidad, que mi familia invierta para ganar crezca. Entonces,
y que mi equipo crezca. Entonces, yo aplico mucho eso de si yo valgo más, si yo soy más grande, si yo puedo generar más valor, pues definitivamente mi familia de Invierte para Ganar va a ser más fuerte, mi equipo va a ser más fuerte, mis alumnos van a ser más fuertes. Entonces, es como esas ganas de crecer para poder dar más valor y que justamente los demás reciban ese valor, pero además los demás también aprendan por el ejemplo. Porque ¿cómo le vas a decir tú a alguien que te sigue, a un estudiante, oye, tienes que aprender si no te ven a ti continuamente aprendiendo? ¿O cómo le vas a decir a alguien de tu equipo que es muy importante que tome ese curso si nunca te ven tomando cursos de absolutamente nada? Es más, es doble responsabilidad, porque tú tienes que mostrar que estás incluso tomando cursos más caros y más difíciles para que ellos cuando vean su curso más fácil desde su casa digan, oye, esto es mucho más fácil, lo voy a tomar aquí, no tuve que viajar a ningún lado, no tuve que invertir literalmente miles de dólares por eso. Y ahora sí, tocando el segundo punto, el de las lecciones más grandes, bueno, obviamente ha habido muchas lecciones importantes, pero te voy a contar una lección que entendí, que es una lección que honestamente me ha servido, y es cuando tú no estás dispuesto a pagar mucho dinero por tu educación, tampoco puedes esperar que la gente pague mucho dinero por tus propios productos, porque tú no te estás valorando lo suficiente y tú no estás siendo coherente. Entonces me explico, mis entrenamientos son de $1,500, $2,000, $4,000, $5,000, porque lo valen y porque todo lo que está ahí me costó 10 veces más, ¿sí? Entonces, de hecho, yo lo veo como una ganga y así se lo presento a la gente. Yo fui y tomé cursos que me costaron $7,000 y me tomé 2 o 3 de esos para hoy poderle ofrecer un curso de 1,500 en el que yo le resumo y en español lo que yo aprendí en esos 3 seminarios. Entonces, tú dices 3 cursos de 7,000, son como $20,000, $21,000 y yo te lo estoy dando por 1,500. Entonces, eso es coherente y eso tiene sentido si tú de verdad vas y tomas esos cursos de 7,000 y si tú de verdad tomas ese conocimiento y lo empaquetas y lo bajas en un high ticket de 1,500, $2,000, pero que a la vez puede tener el poder y la fuerza que tendría ir y tomar. Entonces, yo creo que eso va muy de la mano, la coherencia. Cuando tú estás dispuesto a invertir más en tu educación, también se va a abrir una puerta para que más personas estén dispuestas a invertir más dinero contigo. Claro. Bueno, primero que nada, te felicito, Javier, porque tu respuesta a la primera pregunta, eh, me doy cuenta de la frecuencia en la que vibras, que es una frecuencia de ayudar y de servir, que está muy alineada con cómo vibramos en Tribu Digital, en donde nuestro objetivo no es ganar dinero por ganar dinero, sino ayudar. Y honestamente, como hemos dicho varias veces en Tribu Digital, es la única forma de que te vaya bien en los negocios. Entonces, algo que está diciendo Javier, que quiero enfatizar, es, estoy aprendiendo porque tengo una doble responsabilidad. No estoy aprendiendo solamente por mí, estoy aprendiendo para que con ese conocimiento yo pueda ayudar a las demás personas. Entonces, tú, mi querida tribu que estás escuchando esto, si a veces ves difícil no solamente educarte, aprender, ir a seminarios, a cursos, sino además de esto, construir tu negocio, etcétera, cuando tú tienes ese imán de que alguien o muchísimas personas que quieres ayudar te están jalando para alcanzar ese objetivo de servir, número uno, vas a tener la vitalidad y la energía para levantarte todas las mañanas a seguir teniendo esa educación, entrenamiento, preparación, construir tu negocio, etcétera. Pero número dos, tu negocio va a despegar porque no lo estás haciendo por ganar dinero, lo estás haciendo por ayudar. Ahora, mi querido Javier, de la segunda pregunta, no me quedó muy claro entonces, ¿cuál de todos los cursos que has sido, digamos, los últimos 2 años, que has ido a Masterminds, y yo te he visto ahí en fotos con los top de la industria, ¿no? Que has ido a eventos, a Masterminds, y siempre estás en lo último de lo último? ¿Cuál es el mayor secreto, truco, principio, técnica de negocios en Internet que has aprendido y que de repente va a cambiar totalmente tu negocio? Ok, bueno, hay muchos. Ahí te decía de que estar dispuesto justamente a gastar más para recibir más es algo importante y es algo de coherencia. Ahora, yo creo que en los últimos años lo que hemos visto es cada vez hay más personas ofreciendo más productos, haciendo más ruido. Y hoy vemos gente que ni siquiera tiene un producto real, sino ganan dinero solo por nombrar marcas y cosas así. Entonces,
Yo creo que uno de los grandes aprendizajes o descubrimientos es justamente saber cuál es el valor que tú le puedes agregar a la gente y mantenerte, porque mucha gente como que da muchas vueltas y salta de un nicho para otro y salta de un nicho para otro y eso no funciona. O sea, es mucho mejor saber mucho de un solo tema que saber muy poquito de muchos temas, porque cuando tú sabes mucho de un solo tema, le puedes agregar más valor a la gente y puedes responder mejor preguntas y puedes dar un mejor servicio y al final te van a pagar es por eso. Mientras que si sabes un Claro. poquitín de muchas cosas, como que no eres muy bueno para nada en realidad. Entonces, esa es una lección importante. Y si quieres, o sea, literalmente volví hace 2 días de un mastermind, entonces, y tengo muy fresca una lección que de hecho se la di a mi equipo esta mañana, y es la siguiente. Ujú. Es mejor darle un mensaje a 10 personas, 10 veces el mismo mensaje, que a 100 personas una sola vez el mensaje. Entonces, la lección lo que quiere decir es mejor tener una audiencia más chica, pero que la estés trabajando más, la estés calentando más, le des 10 mensajes a esa audiencia más chica, que pretender llegarle a una audiencia más grande, pero que solo la toques una vez, con la cantidad de ruido que hay hoy en día, con la cantidad de celebrities, personalidades hablando y de todo, es súper importante poder salir y que nos reconozcan, pero eso no va a pasar gratis. Hay demasiado ruido, entonces solo pasa con la repetición. Muchas veces uno piensa que todo el mundo está súper pendiente de nuestros emails, de nuestros videos, de nuestros posts, y la realidad es que no. La gente tiene sus miedos, sus sueños, sus dolores, sus necesidades. Entonces, el tema de la repetición, y ahí volvemos al mismo principio de la disciplina, de seguir en un mismo nicho, de apuntalar a hacer más profundo el conocimiento en un solo tema, hace que yo pueda repetir a un nicho más pequeño que en lugar de decirle a 100 personas una sola vez algo. Entonces, eso me hizo mucha fuerza y nada, creo que es válido de compartir. Claro. Creo que son dos grandes lecciones, Javier, y mi querida tribu, son dos grandes lecciones. La primera es, como emprendedores, nos gusta saltar a diferentes oportunidades. No nos estamos quietos, nos gusta saltar y vemos alguna oportunidad y los primeros que saltamos somos nosotros. Te he platicado, mi tribu, de la evaluación de personalidad de Kolbe y uno de los parámetros de Kolbe es qué tan rápido empiezas algo, lo que le llama quick start. ¿Qué tan rápido empiezas desde que tienes una idea hasta que arrancas? ¿Cuánto tiempo pasa? Por lo general, si estás escuchando este podcast o estás viendo este video, estoy seguro que no pasa ni 3 segundos y ya estás en la acción. Eso es una fortaleza para construir negocios. Sin embargo, como decía Javier, para construir y crecer un negocio de forma sustentable, sobre todo en un mundo tan competido, necesitas permanencia. Necesitas permanecer y necesitas ir en contra de nuestro propio instinto y nuestro propio DNA de emprendedor para poder hacer la parte aburrida y monótona de hacer exactamente lo mismo. Hablar, como decía Javier, de exactamente el mismo tema por 20 años. Es aburrido. Sin embargo, es la única forma para construir un negocio real. Y la otra lección que me gustó mucho, Javier, es que no necesitas una audiencia masiva para crecer un negocio, para tener un negocio muy exitoso. Estamos acostumbrados a que el paso lógico cuando empiezas un negocio es cómo lo voy a escalar. Y estamos obsesionados por escalar masivamente un negocio. Sin embargo, la forma de escalar o de crecer un negocio no siempre va correlacionada con crecer masivamente tu audiencia. Muchas veces, como decía Javier, es hablarle mejor, comunicarte mejor con un grupo más pequeño y de alguna forma tener, como decía Kevin Kelly, que necesitas 1,000 personas, 1,000 true fans, que son 1,000 admiradores apasionados, como lo llamamos en Tribu Digital, que te comprarían absolutamente todo, que estarían dispuestos a pagarte high ticket, low ticket, membresías, todo lo que vendas. No necesitas más. No necesitas más. Si tienes 1,000 personas que te están pagando $100 mensuales, no necesitas más para vivir cómodamente, créeme. Entonces, esa es una gran lección. Me gustó la parte que dijiste, Javier, de comunicarte de 10 formas con la misma audiencia, más que una sola vez con muchísimas personas. Esa es una gran lección. Esa es una gran lección. Pero bueno, mi querido Javier, tengo una pregunta porque
tu perfil me intriga mucho y tienes como dos fases en tu vida, por lo menos desde afuera, con lo que te conozco, yo veo como dos fases en tu vida, que es la fase corporativa y la fase llamémosla de Clark Kent y la fase de Superman, en donde estabas en la oficina, luz amarilla, mundo corporativo, trabajando en una gran empresa que era Microsoft, y de repente te pones la capa y de repente te avientas al mundo emprendedor, y hoy llevas ya más de 10 años en el mundo emprendedor, y no solamente llevas eso, sino que has impactado a cientos de miles de personas. Entonces, platícame, si tú siempre fuiste un emprendedor y eras como esa águila que de repente se cae el huevo del águila en un gallinero y de repente como que sabe que no es parte del grupo que lo rodea y algún día decide volar. Entonces, ¿tú siempre fuiste emprendedor desde niño o más bien hubo una transformación ya que eras adulto y ya que estabas en el mundo corporativo, hubo una transformación? ¿Cómo fue ese proceso de cambio? Sí, mira, la realidad es que yo no era para nada un emprendedor. De hecho, yo me acuerdo mucho cuando yo estudiaba en la universidad, mi meta era ser un buen empleado, y esa era mi meta y ese era mi sueño. Me paro en ese momento, y la razón era que yo no conocía a ningún emprendedor. Mi papá siempre ha sido muy buen papá y hace todo bien, pero él siempre ha sido empleado. Es más, hoy en día él sigue siendo empleado. Él tiene ya casi 70 años, 71 años, y hoy en día todavía es empleado. Entonces, sus amigos, todos eran empleados. Todos los papás de mis amigos eran empleados. Entonces, para mí era absolutamente normal y natural ser empleado. Y mi meta, yo me acuerdo muy claro que era trabajar en una multinacional. Entonces, cuando yo me gradué de ingeniero de sistemas, conseguí trabajo en una multinacional y yo estaba feliz. Y de hecho, comencé a trabajar ahí, y curiosamente, un año después de mi primer trabajo real, después de haber graduado de la universidad, me despidieron de mi primer trabajo. Entonces, eso me marcó porque yo decía, wow, ese sueño de trabajar en una gran multinacional, eso se puede truncar así de fácil. De hecho, me despidieron así de un día para otro porque estaban haciendo un recorte de personal. Era el año 1999, Sun Microsystems, una empresa enorme que cayó por el tema de las .com, despidieron como al 50% de los empleados, y yo fui uno de esos. Pero a mí me marcó mucho porque me di cuenta de lo inseguro y lo frágil que era el mundo corporativo. Que uno pensaba, no, yo estoy aquí y esta empresa cuida de mí, me da muy buen empleo, me da muy buen dinero, me capacita, me cuida, pero a la vez me despide si ella tiene que despedirme. Entonces ahí me quedó sembrada la idea de me van a volver a despedir. O sea, yo sé, si ya pasó una vez, me van a volver a despedir. Y comencé a buscar cosas, cómo ganar dinero sin tener que depender de un trabajo. Y ahí encontré el tema que me apasiona y que me mueve mucho, que es el tema de invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y me fui a Nueva York y me fui a Chicago y tomé estos cursos de $7,000 que te digo que tomé, porque son reales, los tomé allá. Y eso me comenzó a cambiar un poco la mente de, oiga, hay maneras de generar dinero que no sea como empleado, que es con mi trading, con comprar y vender acciones en la Bolsa de Nueva York. Pero para ese entonces ya no tenían el capital, ya me habían despedido, entonces no tenía la plata, me la había gastado en cursos, entonces necesitaba capitalizarme de nuevo y comencé a trabajar en Microsoft. Y en Microsoft estuve trabajando varios años, y no me acuerdo bien, como al sexto año o algo así, como que pensé que yo lo que quería era salir de Microsoft. Y la razón era, a mí me gusta mucho viajar y yo quería vivir en varios países del mundo. Y yo decía, trabajando en Microsoft no voy a poder, porque traté de aplicar a otras y no era tan sencillo mudarme a otros países, no era tan sencillo. Entonces dije, bueno, de pronto lo mejor va a ser que yo salga de aquí. Pero cuando le decía a mis amigos, y mis amigos eran empleados de Microsoft, porque ¿qué otros amigos iba a tener? Me decían, ¿usted está loco? O sea, ¿usted está pensando en salirse de una de las mejores empresas del mundo para irse a qué? ¿A hacer qué? ¿Trading? ¿Jugarse la vida comprando y vendiendo acciones? ¿Usted está loco? Y yo decía, oiga, tiene razón mi amigo, esto es una locura. ¿Yo cómo voy a dejar mi trabajo seguro, tranquilo, para irme a vivir quién sabe en dónde, para irme a jugar mi propio dinero? No, tiene razón. Y dejaba el proyecto guardadito. 6, 8 meses después volvía yo, oiga, no, pero no estoy tan loco, yo sí quiero vivir en otros países, yo sí quiero
salir a hacer cosas diferentes, yo quiero vivir al lado del mar, yo quiero vivir en Estados Unidos, yo quiero vivir en otros países. Y volví a decirle a mis mismos amigos, porque no tenía quien más, y otra vez me decían lo mismo: no, usted está loco, acuérdese hace un año que usted lo pensó y no, eso es una locura, no lo haga porque es peligroso. Y yo otra vez dudaba de mí mismo y otra vez decía: no, tiene razón, no sé qué me pasa, o sea, más bien le voy a dar más duro mi trabajo. Hasta que un día dije: ya no le voy a decir nada a mis amigos, lo voy a hacer por mí, porque nadie está de acuerdo, nadie siente lo que yo siento. Y yo sentía la necesidad de ir más allá. Yo, como lo veía, es que mi tiempo en Microsoft era valioso y ya había aprendido muchas cosas, pero que ya era como la repetición de la repetidera. Un año más, 2 años más no iba a hacer diferencia, iba a ser como un ciclo. Entonces yo dije: ¿qué tal más bien hacer un cambio de vida? Y pasé mi carta de renuncia, despedí a Bill Gates y me fui a vivir a Argentina, porque yo dije: tengo que hacer realidad mi sueño. Y me fui a vivir a Argentina, y estando allá comencé a hacer trading y viví de mi trading y vivía de las ganancias de la bolsa. Pero sucedió algo muy interesante, y es que estando allá, amigos míos de Microsoft, la psicóloga que me hizo la entrevista de salida, me mandó un email: oye, quiero que me enseñes a hacer trading en la bolsa. Y yo: ¿por qué? Pues porque te veo allá en Argentina, cuando te entrevisté en la salida dijiste que te ibas a dedicar a eso, mi hermano quiere aprender eso, yo quiero aprender eso. Entonces, yo no elegí el negocio me eligió a mí. Me comenzaron a buscar amigos a que yo les enseñara, y yo dije: ok, estoy haciendo ya dinero con mi trading, pero esto puede ser un capital adicional por enseñarles a ellos que puedo utilizar en mi trading para que mi cuenta sea más grande. Y ahí comenzó. Yo nunca pensé honestamente en ser emprendedor, no era mi sueño, no era nada, pero ya una vez que comencé a enseñar, una vez que comencé a aplicar esto y comencé a ver la transformación en la gente y me comenzaron a llegar preguntas, yo decía: esto es muy interesante, es un reto muy interesante, es un reto en el que tienes que aprender más, tienes que dar más valor y además buscar ser más claro, más concreto, que la información sea más transparente para que le llegue a la gente. Me encantó el reto. Entonces, me gustó tanto que comencé a hacerlo más, y después de los primeros 5 clientes, 5 alumnos, llegaron otros 10, y después de los otros 10 llegaron otros 20, y yo ya dije ahí: wow, ya debería yo tener por lo menos un dominio. Entonces compré un dominio, monté un blog, y ahí nació Invierta para Ganar. Página web, sin Pero fue más absolutamente así. nada. Nada, yo no tenía nada, Alex, yo no tenía nada. Me escribían a mi correo de Hotmail, y las clases las dábamos por Skype. Yo les mandaba PDFs y hacíamos un Skype, y ahí les daba las clases en vivo. Entonces ahí fue que comencé a aplicar lo que yo veía en tus entrenamientos, y ahí fue que te conocí en Austin, y conocí a más referentes de la industria, y ya lo vi como un negocio, y ya comencé a tratarlo como un negocio, y comenzó a crecer como un negocio. Pero al principio fue como una serie de casualidades que se dieron al mismo tiempo. Excelente historia, mi querido Javier. Creo que hay varias lecciones, hay muchísimo oro en lo que nos platicas. La primera de ellas es cómo las creencias te pueden limitar. Y veo tu historia y literal, y regreso a la misma analogía, al mismo ejemplo, es literalmente el huevo del águila que cayó en el gallinero. Estabas rodeado no solamente de familiares, sino de amigos también, cuya realidad y cuyo sistema de creencias era totalmente diferente al que tú tenías internamente. Entonces tu brújula interna te decía: quiero emprender, quiero ser libre, quiero viajar, quiero salirme del gallinero y quiero volar. Y todas las personas que te rodeaban tenían un sistema de creencias que te estaba limitando. Y no solamente te estaba limitando, sino que cada vez que tú pensabas o intentabas cambiar, te jalaban y te arrastraban hacia abajo. Entonces, eso es una lección muy, muy fuerte, y eso obviamente refleja lo que decía Jim Rohn, que seguramente lo sabes, mi querido Javier, que es que eres el promedio. Si quieres saber cuánto dinero ganas, simplemente promedia lo que gana las 5 personas que te rodean, los 5 mejores amigos que tengas, promedia su ingreso y seguramente ganas algo similar. Entonces, Javier tuvo el valor de, dentro de ese sistema de creencias que lo estaba limitando, decidió volar. Decidió dejar, la parte más importante que nos compartiste, Javier, fue cuando dijiste: dejé de escuchar la opinión de mis amigos de Microsoft para poder ver la brújula interior y poder volar y poder emprender.
Y eso es admirable, porque me imagino, Javier, que tuviste muchísimo miedo. No es un curso que hice alguna vez, se llamaba Perdiendo el miedo a ser libre. Y hablaba justamente de que el miedo más fuerte es el miedo a ser libre. ¿A qué me refiero? Es a pensar por ti mismo, a dejar de pensar en un sistema de creencias de la gente que te rodea, de la religión que tienes, del país en el que vives, y pensar por ti mismo. Y obviamente es un miedo a la desaprobación social, al salirte de la caja del sistema, del esquema normal, pero es gracias a eso, es lo que hizo que Javier pudiera actualmente, ha vendido literalmente millones de dólares de cursos digitales, enseñando a la gente cómo ganar dinero en la bolsa de Nueva York, que ya nos va a platicar un poco más, y vive libre. Él hablaba del sueño de viajar, esa es otra gran lección. Él no se consideraba a sí mismo como emprendedor, pero tenía un sueño muy claro, un sueño muy específico, y ese sueño era: quiero viajar, y mi empleo en Microsoft no me está permitiendo viajar. Y actualmente, y lo sé y me consta porque conozco a Javier, él ha vivido en Colombia, ha vivido en Canadá, vive actualmente en la República Dominicana, y se ha movilizado y se ha movido, y su negocio no ha dejado de crecer. Entonces, te quiero felicitar, mi querido Javier. Ahora, otra pregunta que te quiero hacer es, dentro de todo este camino que llevas como emprendedor digital, desde que empezaste, te saliste de Microsoft, emprendiste, creaste al principio con pocos clientes y luego empezaste a crecer un negocio digital, tener tu dominio, tu base de datos, etcétera. ¿Hubo algún momento clave que tuvieras alguna lección que de repente cambió todo? Para mí, por ejemplo, te doy un ejemplo. Para mí, cuando mi mentor mandó que yo no podía lograr llegar a números negros en mi negocio, y de repente mi mentor escribió un correo electrónico de 3 párrafos a mi base de datos, que en ese momento eran como 3,000 o 4,000 personas, una base de datos muy chica, y en ese momento generó 28 ventas, y yo nunca había generado más de una venta a la semana. Entonces ahí entendí, por ejemplo, que la parte de escribir era muy importante. Entonces, así como ese ejemplo que te acabo de dar, ¿hubo algo en todo este camino de emprendedor digital que de repente te hiciera entender algún principio importante que fue el que hizo que de repente tu negocio empezara a despegar? Yo creo que pues ha habido varios, pero se me vienen a la mente dos, y fueron dos momentos en el tiempo en el que tuve que romper justamente creencias, y fue la primera vez que saqué un high ticket. Mi primer producto fue un libro digital, y si mi memoria no me falla era de $19. Y mi segundo producto fue un entrenamiento que era muy, muy interesante, y era como de era de $199. Y estaba muy bien, y para el momento estuvo bien, y fue un producto en el que arranqué y no me conocía nadie, estuvo bien. Y algún día me pregunté, ¿qué tendría yo que hacer para poder tener un producto de high ticket? Y nuevamente en ese momento yo ni sabía, a ver, mi pregunta es, y mi pregunta fue con $1,000, me acuerdo. ¿Qué tendría yo que hacer para poder tener un producto de $1,000? Entonces pensé hacia atrás. Wow, tendría que dar mucho soporte, tendría que ser muy completo, tendría que tener un grupo más chico, tendría que ser más personalizado, Y ahí fue saliendo la idea de justamente el producto que hoy se llama Trader Coach. En esa época tenía otro nombre y ya es una evolución porque hoy tiene muchísimas más cosas. Pero yo comencé a pensar así, o sea, qué tanto valor y qué tantos beneficios y qué tantos features y qué tanto acompañamiento voy a tener que dar para lograr eso. Y me di cuenta que sí lo podía hacer. Me di cuenta que sí, y ahí lo armé y lo ofrecí. Pero cuando yo lo ofrecí la primera vez, pues, o sea, era muy nuevo para mí, y hay un salto de creencia de pasar de decir, yo sí puedo pasar de vender un producto de $100, $200 a un producto de $1,000. Y he conocido gente que nunca hace ese salto. Y he conocido gente que tiene mucho conocimiento, que tiene mucho don de gentes, que es excelente, pero por alguna razón no da ese salto. Y ese salto, mi querido Alex, es el salto que realmente hizo que este negocio fuera un negocio próspero. Porque el negocio de los $100, $200 es un buen negocio, no estoy diciendo que sea malo, pero en realidad cuando tú ya quieres contratar un equipo, cuando tú ya quieres invertir en tráfico,
cuando tú quieres invertir en una plataforma mejor para tus alumnos, cuando tú quieres contratar coaches para que ayuden más a tus alumnos, cuando tú quieres contratar más plataformas para que los alumnos te puedan comunicar más rápido contigo, eso tiene un costo, eso tiene un valor. Y además, si se los quieres dar por 6 meses, un año, eso requiere un valor todavía más fuerte. Entonces, va una cosa atada de la otra. Yo creo que definitivamente fue una de las decisiones más importantes que tomé y de más peso y de más transformación en la historia. Porque fue solo después de eso, de darme cuenta que primero sí podía y además de que tenía que tener todos estos beneficios adicionales y valor adicional para poder justificar un precio así. Eso ayudó a que también mi producto subiera de calidad y mi equipo. Ahí fue que comencé a crear un equipo. Antes era yo solo. Y ahí fue que comencé a crear un equipo. Entonces, eso fue una transición importante. Y yo creería que la segunda transición importante es el tema de los webinars y los lanzamientos. Porque una cosa es el 1-a-1, una cosa es una carta de ventas o una videocarta de ventas y otra muy diferente es hacer un lanzamiento o un lanzamiento con afiliados o un webinar en vivo. Se requieren skills diferentes, habilidades diferentes, se requiere muchas otras cosas. Pero también, así hablando de saltos, el salto cuando ya comencé a hacer webinars en vivo y el salto cuando comencé a hacer lanzamientos fue también muy grande. Entonces, yo creo que son etapas que uno tiene que ir quemando como emprendedor, haciendo la tarea bien desde el principio, pero con miras a yo quiero crecer y yo quiero lograr eso, y saber que las habilidades que te sirvieron para ser exitoso con el producto de 100, $200 probablemente van a ser diferentes de las habilidades que te van a hacer exitoso con el producto de 1000 y probablemente van a ser diferentes a las habilidades que vas a requerir cuando quieras tener lanzamientos más grandes. Y eso es lo bonito de este camino, que el ser exitoso en el trading y justamente también en este tema de emprendedor requiere que tú te conviertas en la persona que necesitas ser para ser exitoso. Entonces, el hecho de convertirte en esa persona diferente, con esas habilidades diferentes, hace que tú crezcas como persona, pero también hace que tú crezcas como emprendedor, empresario, como trader. O sea, aplica para muchos aspectos en la vida. Y solo fue cuando me di cuenta de eso, de que las habilidades no eran las mismas y que yo tenía que seguir creciendo para poder hacer esas cosas que yo no podía hacer de ninguna otra manera, que el negocio no comenzó realmente a crecer mucho más aceleradamente. Claro. Muchísimas lecciones ahí. Muchísimo oro también. Primero que nada, y no solo eso, Javier, se potencializan las dos, porque si tú haces high ticket y además lanzamientos al mismo tiempo, creo que las dos, una va sobre la otra. Pero mi querida tribu, solamente si para las personas que no sepan a qué se refiere Javier con high ticket. Cuando yo empecé negocio en internet, mi primer producto costaba $27. Yo vendí solamente un producto a $27 y era altamente rentable. Y cuando digo altamente rentable, era 80% utilidad, 20% costo publicitario. Entonces, esos eran otros tiempos. Eso se le llama un low ticket. Quiere decir que es un producto de bajo precio. Ahora, obviamente, el costo del tráfico ha aumentado y con eso muchísimos otros costos han aumentado también. Hay más competencia, son otras dinámicas diferentes en la industria, en el mercado en este momento. Y surge un término después que es el high ticket. De hecho, cuando fue la crisis del 2008, hubieron dos extremos. Era tan crítica la situación económica que hubieron dos extremos. Uno, lo que se le llamó el tripwire, que lo llamó Ryan Deiss y Perry Belcher, lo llamaron como el tripwire, que fue por primera vez, alguien dijo, es muy rentable vender productos de bajo costo. Entonces lo que hacían ellos era, de alguna forma, segmentar o enfocarse a la parte de la industria que solamente podían pagar $2, $3, $7, $8 después de la crisis. Sin embargo, en cualquier crisis el dinero no desaparece, se redistribuye, cambia de manos. Entonces, el otro extremo de personas empezaron a vender lo que se le conoció o lo que se le conoce como high ticket, que es productos de alto precio, $5,000, $10,000, $20,000. En el mercado hispano son precios diferentes. Posiblemente un high ticket sea desde $1,000, $1,000, $2,000, $3,000. Puede ser un high ticket en el mercado hispano. Pero de alguna forma la industria tomó esos dos caminos a partir de 2008. Personas que empezaron a vender productos de bajo precio
y personas que empezaron a vender productos de alto precio. Los dos son rentables, pero llevan mecanismos diferentes. Lo que yo te quiero preguntar específicamente del high ticket, porque por cierto, mi querida tribu digital, de todas las personas en la industria que conozco, Javier es de las personas que más tiempo lleva vendiendo exitosamente high ticket. Porque hay personas que llevan 2 años, 3 años, 5 años en la industria y están vendiendo cursos de 2,000, 3,000, 4,000 dólares, pero son recientes en la industria. Javier lleva más de una década vendiendo este tipo de productos. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué diferencia fundamental hay entre vender un producto de 27 o 37 o 47 dólares y vender uno de 3,000 dólares? ¿Cuáles son las diferencias importantes en las que tenemos que poner mucha atención para poder enfocarnos a vender ese tipo de productos? Ok, bueno, te voy a decir una obvia y te voy a decir una que no le va a gustar a la gente mucho, pero igual te la voy a decir. Entonces, la obvia es cuando tú quieres ofrecer un producto de high ticket, 2,000 dólares, 1,500, 3,000, 4,000, etcétera. Obviamente, el producto tiene que justificar el valor. Es decir, tiene que tener un acompañamiento, tiene que seguramente tener sesiones uno a uno de alguna manera, tiene que tener algún tipo de exclusividad, algún tipo de contacto más cercano contigo, una manera de responder sus preguntas más rápido, porque todo eso significa exclusividad y significa precios más altos. Entonces, yo creo que es importante asegurarse que uno lo pueda hacer y que uno tenga la infraestructura y el conocimiento para poderlo hacer, porque sí es importante que cuando lo ofrezcas, que si hagas el delivery o la entrega del producto real. O sea, por favor, nunca cometan el error de solo subirle el precio al mismo producto, porque eso sí no tiene mucho sentido. El producto tiene que, es más, si cobras 2,000, haz que ese producto sea tan bueno o mejor que un producto de 4,000. O sea, que si tú pagaras 4,000, tú dices, wow, este producto de 2,000 me da como lo mismo. O sea, que sea de esa manera, un valor tan impresionante, tan impactante que sea así. Y la que de pronto no le va a gustar mucho a la gente, pero es verdad y lo he visto y me pasó a mí también y le ha pasado a mucha gente, es la barrera número uno y el bloqueo número uno para que no haya más productos de high ticket de 2,000, 3,000 dólares, está aquí, está en la mente del emprendedor. Es un tema muy común, más común de lo que uno se imaginaría, no creer lo suficientemente en uno como para decir, yo sí puedo vender un producto de 1,500 dólares, yo sí puedo vender un producto de 2,000 dólares. La mayoría de las personas, cuando son exitosos con un producto de 37, 47, 100, se quedan ahí tiempo. Y repito, no está nada mal, pero el que quiere muchas veces no cree en sí mismo tanto como para lograrlo. Es un bloqueo de uno mismo. Yo creo que uno tiene que darse el chance de creer más en uno. Y la manera que encontré es rodeándote de un mastermind o de un grupo de personas que te conozcan, que hayan estado contigo varias veces y tú contarles la idea, oiga, mire, quiero lanzar esto, ¿qué consejo me dan? Y te van a decir, oye, tú eres capaz, mira, ya, tu producto es espectacular, mira, porque eso le ayuda a uno. Y lo otro, pagar cursos de eso, porque si tú no eres capaz tú mismo de pagar un curso de 4,000, tú en tu mente no vas a creer ni vas a concebir que otra persona vaya a pagar lo mismo por ti. Entonces, fue la combinación de esas dos cosas que me ayudó a mí. El invertir en productos de más alto precio y el rodearme de gente que valga la pena, gente, o sea, gente positiva, gente que esté en el negocio. No le pidan mucho consejo a gente que no sepa, porque te van a dar consejos de corazón, pero no de experiencia. Y aquí, honestamente, es importante es que tengan experiencia y que sepan de lo que estén hablando. Pero de verdad, probablemente lo que te esté separando a ti, que estás allá al otro lado de lanzar un high ticket, esté en tu mente. Y eso es muy bueno, porque tú eres el único que tiene el poder de romperlo y lo puedes hacer y se te va a abrir un mundo de posibilidades enormes, porque en el momento en que tú ya tengas un high ticket, vas a tener mejores números para consolidar un equipo, para invertir más en infraestructura, para invertir más en coaches, para invertir más en publicidad. Y al final, si tú te pones a pensar,
Lo único que eso va a lograr es que le puedas dar un muchísimo mejor servicio a tus clientes. Entonces es un gana, gana, gana. Y yo creo que nosotros en el mercado latino tenemos un poquito esa mentalidad de que, ay, como somos latinos no podemos o es muy difícil, pero es tan difícil como uno quiera creer que es difícil. O sea, hemos visto aquí ya en Latinoamérica lanzamientos de más de $1 millón, de más de $2 millones. Entonces, yo creo que estamos en un muy buen momento para atrevernos a lanzar esos iTickets y subirle el nivel de profesionalismo al mercado latino. Y eso, piénsalo también, hace que proyectos que no son tan sólidos, gente que está ahí por matar el tiempo, por traer unos dólares fáciles, desaparezcan. Y eso va a ser bueno para todo el ecosistema. Entonces, yo te invito a ti que me estás escuchando, lanza tu iTicket porque eso le va a ayudar a todo el ecosistema y te va a ayudar a ti y le va a ayudar muchísimo a tu comunidad y a tus alumnos. Claro, excelentes lecciones. Una pregunta, Javier, porque estoy totalmente de acuerdo que la limitación más importante es mental, es psicológica, es una creencia, es una barrera, es un techo psicológico que tenemos en gran parte. Ahora, desde mi punto de vista, creo que una de las razones más importantes es que asumimos, sobre todo comparando la industria sajona en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en donde el poder adquisitivo es mayor, en donde la gente más fácilmente te compra un curso de $5,000, de $7,000, de $10,000. Muchas veces asumimos que una persona en México, en Perú, en Argentina, en Chile, en Colombia, no va a tener el poder adquisitivo y en realidad sí es menor el poder adquisitivo de las personas. Entonces, más allá de la barrera psicológica personal de si estoy dando o no el valor, que estoy totalmente de acuerdo que tu valor tiene que ser, y en Tribu Digital enseñamos que tiene que ser 10 veces mayor de lo que cobras, pero más allá del valor que tú estás ofreciendo, ¿qué le dirías a esa persona que tiene esa creencia de pensar, ¿quién va a pagar en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en México, $3,000, $4,000? Cuando empiezas tú a convertir ese precio en dólares a la moneda local y es muchísimo dinero, ¿cómo romperías, basado en tu experiencia vendiendo high ticket en esos países, cómo romperías o cómo puedes trascender esa creencia limitante? Mira, yo siento que esa creencia es cierta hasta cierto punto. O sea, obviamente es una pirámide y obviamente hay más gente abajo de la pirámide y de hecho creo que leía yo hace poquito sobre el tema de el salario básico o el salario mínimo y cerca del 60-70% de la población de Latinoamérica es lo que recibe. Pero entonces ahí viene el tema de, ok, es una pirámide. Entonces, ese grupo es el que no va a ser tu target. A ese grupo no nos interesa. Entonces, mira, piensa lo siguiente, en este momento, en el mundo, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero, el segmento de mayor crecimiento es el segmento de marcas de lujo. En este momento, el hombre más rico del mundo es justamente el dueño de un conglomerado de marcas de lujo. ¿Y cómo puede ser que este sea el mayor momento de crecimiento de marcas de lujo? Porque sigue habiendo gente que tiene mucho dinero. Como dijo Alex hace un momento, cuando hay las crisis, el dinero no es que desaparezca, el dinero cambia de manos. Entonces, así como hay mucha gente abajo de la pirámide y es triste, pero es una realidad, hay menos gente arriba, pero con mucho más capital. Entonces, haz la prueba. Vete un día a un centro comercial de tu ciudad y párate al lado de una tienda de estas de marca Prada, Valentino, de estas marcas de lujo, Louis Vuitton, etcétera, etcétera. Y mira que esas marcas están ahí y se sostienen, y mira que entra gente, y mira que sale gente con paquetes, y esa gente es real. Esa gente está invirtiendo en en su familia y en su marca y sí, en su marca personal. Entonces, sí hay ese grupo de personas. No, en todo lado lo hay. En Latinoamérica lo hay, en Estados Unidos lo hay, pero es importante darse cuenta de que siempre va a haber una pirámide. Y claro, va a haber productos que estén orientados a la base de la pirámide, va a haber productos que estén orientados a la mitad de la pirámide y siempre va a haber productos que estén más arriba de la pirámide. Tú hablas de Estados Unidos. En Estados Unidos todavía sigue habiendo cursos
de $2,000, pero hay masterminds o cursos de $10,000 al mes. Yo he conocido, de hecho, mastermind de $250,000 al año. Entonces, alguien los paga de algún lado y van latinos. Yo he conocido latinos que están pagando esa plata ya. Entonces, sí los hay, sí existen. Si no están alrededor tuyo, ok. Entonces, arranca y ve subiendo. O sea, de pronto, si estás con 37, anímate a lanzar el de 100. Y si estás en 100, anímate a lanzar el de 300. Y si estás en 300, anímate a lanzar el de 1000 si no quieres. Y tú mismo te vas convenciendo basado en tu propia data y en tus propios resultados. Pero de que hay personas que están dispuestas a invertir más justamente por productos de mayor valor, definitivamente que los hay. Y Latinoamérica es uno de los continentes de mayor desigualdad del mundo. Entonces, o sea, sí hay y siempre va a haber gente que requiera eso. Lo que pasa es que, pues sí van a ser productos diferenciales, de mucho mayor valor, mucho mayor acompañamiento, mucha mayor exclusividad, mayor contacto a ti. No puede ser lo mismo que otro producto, digamos, que está orientado a otro segmento de la pirámide. Claro. Y eso de pensar en la pirámide se me hace bastante bueno. Y la buena noticia es de que en el mercado hispano estamos hablando del la segunda audiencia más grande, por ejemplo, en Facebook, después del inglés. Entonces, el inglés es el número 1 y en Facebook le sigue el español. Estamos hablando de cientos de millones de personas. Entonces, si cientos de millones de personas son la pirámide, y solamente, como decíamos al principio, no necesitamos a cientos de millones de personas para tener un negocio altamente rentable. Javier dijo al principio, es mejor comunicarte con 10 mensajes diferentes con un grupo pequeño de personas. Y si ese grupo pequeño de personas va a invertir en cursos de $5,000, de $3,000, de $4,000, es mucho mejor estrategia que tratarte de comunicar con toda la pirámide de todo el mercado hispano, sobre todo, como decías, en una audiencia tan específica y de tanta disparidad. Ahora, una pregunta. Obviamente, los dos números más importantes en cualquier negocio son el costo de adquisición de cliente y el lifetime value, ¿no? ¿Cuánto vale en promedio un cliente? Si tú comparas, por ejemplo, Javier, cuánto te cuesta adquirir un cliente en los diferentes países del mercado hispano, para alguien que está empezando a vender high ticket, ¿en qué país le recomendarías empezar? Porque evidentemente que el mercado hispano geográficamente es muy grande. Entonces, a nivel costo de adquisición de cada cliente, ¿cuál dirías tú que son el 1, 2 y 3? El 1 sería el de menor costo, luego el 2 y luego el 3, en adquirir un cliente de todo el mercado hispano. Mira, eso va variando un poquito, pero hay unos que se mantienen constantes. Pero digamos que los tres más interesantes, si yo, basado en mi experiencia, y si tú fueras a lanzar un producto de high ticket en este momento, yo me concentraría en tres mercados: en Colombia, en México y en Estados Unidos. Y la razón es que todavía los costos, bueno, Estados Unidos es un poquito diferente, ahorita te digo por qué. Los costos en Colombia y en México siguen siendo razonables los costos, y si encuentras, repito nuevamente, gente con mucho poder adquisitivo. Estados Unidos es un poquito diferente porque Estados Unidos sí los costos ya están mucho más altos, los costos de publicidad, pero a la vez piensa que el poder adquisitivo de las personas allá es diferente. $100 para una persona en Colombia de pronto es una cantidad interesante, pero $100 en Estados Unidos es literalmente lo que se gastan en una cena para 4 o 5 personas. Entonces, si bien es más caro el lead en Estados Unidos, el retorno se puede dar más rápido. Entonces, que uno no se engañe solo por el costo del lead. O sea, medir solo por el costo del lead y sobre todo comparar Estados Unidos versus el resto es un gran error. Yo lo que te recomendaría es arrancar en estos tres y agrégale donde tú vivas. Ese también yo creo que es un buen tip. A mí me ha servido porque es muy curioso, Alex, de verdad es muy curioso, pero cuando yo vivía en Canadá tenía más clientes de Canadá. Ahora que me mudé a República Dominicana, no es que sea una cosa monstruosa, pero sí me he dado cuenta que ahora, como hablo más de República Dominicana y me ven más aquí, claro, por alguna razón atraigo más gente de aquí. Es una cosa medio rara,
pero sí me he dado cuenta de eso. Entonces, incluye el país donde vivas, porque naturalmente ahí te vas a mover, incluye Colombia, México y Estados Unidos, y prueba con esos, porque realmente son cuatro países, incluyendo donde vivas, que vas a tener más facilidad porque yo ya lo he vivido y se da uno cuenta de que permanecen en el tiempo, o sea, no es solamente en los últimos 12 meses, sino mucho más atrás, que permanecen como siempre los países top. ¿Y qué opinas de España, por ejemplo? Mira, por lo menos a mí, mi experiencia, España es para el producto que yo manejo ha sido muy como que sube y baja. Hay veces está arriba, hay veces está abajo. No se me han mantenido tanto como Colombia y México y Estados Unidos, y por eso me atrevo a decirlos. España, por alguna razón, algunas veces funciona, algunos meses, otros no. Entonces es bastante voluble, digámoslo así. Ok, no ha sido tan estable. No. Y yo creo que lo principal, mi querida tribu, es evidentemente probar, pero sí es importante saber y conocer los resultados de la gente que ya lleva el camino recorrido. Como decía Javier, lleva más de una década vendiendo high ticket, lleva muchos años vendiendo, probando diferentes mercados, diferentes audiencias, y él está recomendando empezar, número uno, por el país en el que vives, incluirlo es importante, y estoy totalmente de acuerdo. Y número dos, empezar, lo que nos está diciendo Javier, México, Colombia, Estados Unidos, es una buena forma de empezar. Ahora, algo muy importante es en tu medición de resultados, dividir los tres países y medirlos de forma totalmente diferente. Como decía Javier, muchas veces el costo por prospecto no siempre refleja el costo por cliente. Y muchas veces en donde más pagas por un prospecto es en donde menos pagas por un cliente. Y el número más importante no es cuánto te cuesta el prospecto. El número más importante, como decía Javier, es el costo por cliente. Y por eso es importante no solamente probar diferentes mercados y audiencias, países, sino dividir la medición. Ahora, Javier, te quiero hacer una pregunta, y de hecho es una pregunta más personal, pero tiene que ver con tu negocio también. Y la pregunta es la siguiente. ¿Existe en este momento, y yo creo que a todos nos pasa, somos humanos, somos personas, ¿no? ¿Existe en este momento algún miedo o alguna inseguridad personal que tú tengas que, que te esté limitando de pasar al siguiente nivel? Mm, yo creo que pues somos seres humanos, ¿no? O sea, vinimos de este mundo humanos y nos vamos a ir humanos, entonces siempre uno tiene como dudas, como inseguridades, como cosas que uno quisiera saber más, pero no tiene. Y sí, yo siempre tengo dudas. De hecho, te decía, volví hace 2 días de un mastermind en Estados Unidos. Y allá cuando nos preguntaron, el primer día nos preguntaron, bueno, ¿cuáles son los wins que tú has tenido y cuáles son los miedos o las cosas que quisieras abordar en este momento? Y sí, uno siempre, por ejemplo, en este momento, el tema del equipo no es lo mismo manejar landing pages, páginas de venta, opt-in pages, que manejar roles de personas. Entonces, las habilidades son diferentes y me gustaría saber más, y es un reto para mí saber más, de dar mejor feedback, de hacer mejor trabajo en equipo, de incentivar más a las personas. Entonces, para mí es un reto nuevo y diferente, el tema del management, el tema de incentivos, de feedback. Entonces, eso es algo, no tanto como un miedo, sino como un reto, como ese reto, claro, como que yo quisiera ser mejor, y ese es como el siguiente paso que estoy dando de cómo ser un mejor líder de un grupo para que estén más incentivados, porque cuando eres tú solo, pues es entre comillas fácil porque tú estás incentivado y tú estás energizado y hasta ahí está bien porque pues es lo que se necesita. Ya cuando eres parte de un equipo, si es pequeñito, como que se nutren mucho de ti y como que no hay mucho, pero ya cuando pasa de cierto tamaño, como que ya se necesitan otras habilidades de ese líder de la empresa para que el equipo permanezca atento, permanezca con ganas, con ánimo, con energía y siga avanzando hacia adelante. Entonces, ese sería como mi siguiente reto o tema por seguir avanzando, seguir mejorando
como empresario, como líder de una empresa. Y yo creo, Javier, que lo compartimos no solamente tú y yo, sino la mayor parte de los miembros de Tribu Digital. Compartimos esa incertidumbre de manejar un equipo, porque no es lo mismo un negocio tradicional. Cuando tú abres un restaurante, por ejemplo, un gimnasio, un salón de belleza, desde el día uno estás manejando gente. Repito, la diferencia importante es cuando tú abres un negocio tradicional, offline, digamos que no es un negocio de venta de cursos digitales, sino abres un negocio tradicional, desde el día uno estás manejando gente, ya eres un líder desde el día uno y empiezas a entrenar en tu rol de líder desde el primer día. Sin embargo, muchos de nosotros que empezamos un negocio de cursos digitales, empezamos rodeados de cuatro paredes, sin nadie junto a nosotros, estamos nosotros, la computadora, sin ningún humano a nuestro alrededor, y empezamos a descubrir cómo funciona el Internet, cómo vender, cómo hacer webinars, cómo hacer publicidad, y pasas mucho tiempo solo. Y ahora hacer esta transición de estar solo y hacer, como decía Javier, tus landing pages, páginas de aterrizaje, tus formularios de compra, tus secuencias, tus correos, y no dependes de nadie, y eres un solopreneur y no dependes de absolutamente nadie, pero eso te va a llevar a un techo. No puedes pasar de cierto límite económico y en ventas anuales. Y si quieres trascender y pasar, el único camino es delegar. Como decía Steve Jobs, los negocios son un deporte en equipo, es un juego en equipo, Entonces, pero son roles, son habilidades diferentes. Pero yo diría, y seguramente estás de acuerdo, Javier, que es una de las habilidades más importantes, es estar de acuerdo con que la persona a la que le vas a delegar, lo que le vas a delegar, no lo va a hacer igual que tú. Seguramente va a hacerlo 80% igual de como tú lo harías y el otro 20% va a ser diferente, a veces peor, pero ¿qué crees? A veces va a ser mejor. Entonces, estar dispuesto psicológicamente a aceptar que solamente el 80% de los resultados que vas a delegarle a alguien más son exactamente como tú lo harías, esa barrera y pasarla y cruzarla y estar bien con ese 80%, creo que es lo que como emprendedores digitales nos va a ayudar a pasar al siguiente nivel. Entonces, gracias por compartir eso, mi querido Javier. Tengo una pregunta también en cuanto a tu recorrido que has tenido en esos años y años de negocio en Internet. Nos has platicado de la parte buena, la parte positiva, que te ha ido muy bien, has impactado a cientos de miles de personas, millones de dólares en ventas, vendes high ticket, etcétera. ¿Cuál fue tu noche triste? ¿Cuál fue ese momento en el que, si es que lo tuviste, muchos emprendedores tienen suerte desde el día uno hasta el final y nunca se topan con ningún obstáculo y con ningún momento de desesperación? Yo personalmente he tenido 2 o 3 momentos críticos de mucha desesperación, de mucha angustia. Si es que tú tuviste alguna noche triste, algún momento de desesperación de que viste que tu negocio estaba en riesgo y no ibas a poder cruzar esa línea, ¿cómo fue ese momento? Y lo más importante, ¿qué lección aprendiste? Nunca lo he visto así como la noche triste, pero sí fue bastante triste. Ha habido varios, pero se me viene a la mente un par. Me acuerdo al puro principio, yo utilizaba se llama To Checkout, que era un broker de pagos, una pasarela de pagos. Pero te estoy hablando al puro principio, entonces, y yo estaba muy feliz con ellos, funcionaban muy bien, era fantástico, perfecto, me mandaban el dinero, todo funcionaba bien. Y un día, un martes cualquiera, de una semana cualquiera, comienzo a recibir mensajes de gente que estaba tratando de hacer sus pagos y no podía. Yo, qué raro. Y ese mismo día, como una hora después, recibo un email de To Checkout que decía: señor Javier Hernández, hemos revisado su cuenta y hemos decidido que no podemos seguir trabajando con usted. Entonces, muchas gracias y su cuenta ha sido cerrada. O sea, ni siquiera me dijeron va a ser cerrada o planeamos cerrarla o estamos... No. Está cerrada. O sea, literalmente ya no tenía una cuenta ahí. Eso me tomó por súper sorpresa porque yo jamás me lo esperaba. Claro. Y yo no tenía ningún backup. Era el único procesador de pagos que yo tenía. Y en esa época, te estoy hablando hace 10 años, era más complicado que hoy en día. Hoy creo que hay más posibilidades y hoy de hecho hay posibilidades en español. En esa época no. En esa época era bastante complicado conseguir un procesador de pagos y me tomó muy de sorpresa.
Entonces, ¿qué pasó? Esa noche yo ni dormí bien pensando en, se acabó mi negocio. O sea, literalmente fue lo que pensé. Yo dije, si la gente no tiene cómo pagar, ¿cómo va a pagar? Si yo vivo en un país y mis clientes están en 55 países diferentes, ¿qué hago? O sea, no hay una manera fácil de hacerlo. Y abrir una nueva cuenta en otro broker de estos me va a tomar semanas, varias semanas. Entonces, o sea, algo aquí va a pasar. Y en ese momento dije, pero igual lo tengo que hacer, igual lo voy a hacer. Entonces comencé a buscar y encontré una pasarela de pago. O sea, le pregunté a amigos, justamente, me dijeron esta, y abrí una cuenta en otra pasarela de pagos que justamente cuando hablé con amigos me dieron el contacto de una persona. Esa persona me dijo, no, mira, yo te puedo ayudar, muéstrame tu historial. Eso fue importante, muéstrame tu historial en tu checkout. Yo le mostré mi historial de varios meses, de varios años, ya no recuerdo. Y me dijo, ok, no, veo que es un producto cierto, serio, no tienes tasas de refunds altas para nada, entonces te vamos a abrir la cuenta. Y la cuenta me la abrieron como en una semana, aún así con un contacto adentro, pero fue una semana. Yo dije, esto van a ser muchas semanas y fue así. Pero apenas recibí ese correo, apenas recibí la noticia, fue muy fuerte. Y creo que otra noche triste fue cuando me banearon mi cuenta en Google. Claro. Yo venía trabajando muy bien, muy tranquilo, muy contento y literalmente sucedió lo mismo. De un día para otro, ya dejamos de recibir tráfico. Y era porque banearon la cuenta, literalmente, no te dan explicación, no te dicen nada, no hubo manera de recuperarla. Y así de la noche a la mañana no teníamos cuenta en Google y nos habían baneado y no teníamos posibilidad de levantar la mano y decir, oiga, pero lo que hacemos está bien. No nos dieron esa oportunidad. Y también nuevamente yo sentí que, wow, no hay nada que hacer porque esta es la única cuenta que tenemos. Yo no tenía backups, yo no tenía tráfico de ningún otro lado. Y nuevamente le recurrí a personas y les dije, oiga, me pasó esto, ¿qué han hecho ustedes en casos así? ¿Qué se les ocurre que puedo hacer? Y entonces abrí en ese momento una cuenta en Facebook y me dijeron, ya no abras una cuenta en Facebook, abre varias cuentas en Facebook con diferentes tarjetas de crédito, con diferentes emails. Y ya tenía entonces yo un backup y el backup duró por cierto tiempo y luego me cerraron la cuenta en Facebook y volví a abrir otra cuenta en Google al cabo de los años. Entonces, yo creo que el aprendizaje es hay que fluir con la vida porque no todo va a siempre ser camino de rosas. Hay que contar con una red de apoyo, con gente que tú conozcas, que sea próspera en estos negocios y que tú tengas la tranquilidad de abrirte y de ser vulnerable y de decirles, oye, me banearon la cuenta de Google, ¿qué me recomiendas? Oye, me cerraron la cuenta de la pasarela de pagos, ¿qué me recomiendas? Y eso es muy chévere porque yo creo que estos negocios en Internet es mucho más transparente y uno conoce gente mucho más amigable y es gente que está dispuesta a apoyarte y yo creo que hay que aprovechar eso, tener una red de apoyo, pero eso se construye, Alex, no es solo ir y preguntar cada vez que necesitas algo, es también estar dispuesto a agregar valor y a responder y a apoyar a los demás, porque algún día tú vas a ser el que necesite apoyo y necesitas apoyo en ese momento. Entonces, para mí yo creo que esas fueron de las noches más tristes de mi negocio. Me imagino, pero me imagino también que eso fortaleció fuertemente tu negocio. En este momento tienes tu cuenta de Facebook y tienes cuenta en Google y aparte tienes el procesador de pagos sin ningún tipo de problema. Entonces, como hemos dicho, mi querida tribu digital, lo que no te mata te hace más fuerte. Tristemente, muchas empresas sí mueren porque el emprendedor no encontró el camino o no tuvo la fortaleza interna o no tuvo la humildad de pedir ayuda, como está diciendo Javier en este momento, que es pedir ayuda, tocar puertas. Y conecto totalmente contigo, Javier. Como sabes, seguramente ya lo hemos platicado en el pasado, pero yo pasé exactamente por lo mismo con mi cuenta de Google AdWords. Se llamaba Google AdWords en ese momento, lo que actualmente es Google Ads. Yo tenía una marca que era Gana Dinero Mientras Duermes. La marca es muy buena, es un buen gancho, el nombre es muy bueno, tuvimos cientos de miles de alumnos, entonces fue un movimiento muy grande en el mercado hispano,
Sin embargo, tenía dos problemas. Uno, atraíamos a un prospecto que quería ganar dinero durmiendo. No es una persona que quieres atraer para tu negocio. Problema número uno. Problema número dos, como dice Javier, nos causó dolores de cabeza porque por más de que yo sabía, tuvimos cientos, miles de casos de éxito y por más de que yo sabía que estábamos dando mucho valor, lo que es Google y lo que es Facebook son empresas muy grandes que limpian. Ese año que cerraron las cuentas, limpiaron 15,000 o 20,000 cuentas que sonaban muy bueno para ser verdad, las cerraron sin preguntar, no había absolutamente nadie, ningún humano con el cual te pudieras comunicar y te decían adiós y se acabó. Entonces, eso fue una bendición en silencio, tanto para Javier como para mí, porque actualmente tenemos un negocio más sólido, más fuerte y no dependemos. El día de hoy, si me cierran mi cuenta de Facebook, si me cierran mi cuenta de Google, seguimos generando exactamente el mismo ingreso. Tenemos una base de datos sólida, tenemos productos sólidos, pero todo eso fue como resultado de adaptación a ese tipo de situaciones y ese tipo de problemas. Yo creo, mi querida tribu, que es importante identificar en cualquier negocio cuáles son los puntos cruciales, los puntos más importantes y no depender solamente de uno. El número más peligroso en los negocios es el número uno. Entonces, en un negocio en Internet, ¿cuáles son los puntos más importantes? Es el tráfico, es en donde la gente paga, como decía Javier, es tu servidor, es en donde hospedas tus cursos digitales. Entonces, cada uno de los puntos, haz una lista de cuáles son los puntos de mayor importancia en tu negocio y nunca dependas de una sola alternativa. Ten un plan B, porque nunca sabes qué puede pasar. Y es importante estar preparado, sobre todo en los puntos de mayor apalancamiento, que yo diría que los dos más importantes son el tráfico y cómo capturar los pagos. Y después de eso ya vienen los demás. Pero esos dos son muy importantes, que tengas más alternativas. Y la buena noticia para ti, mi tribu, es de que actualmente sí existen más opciones, sí existen más alternativas. Cuando Javier y yo nos anunciábamos en Google AdWords hace muchísimo tiempo, ni siquiera había tomado forma el programa de publicidad de Facebook, por ejemplo. Entonces no había muchas opciones. En este momento tú tienes muchas alternativas y muchas opciones y es más fácil para ti no depender de una sola tecnología. Mi querido Javier, vamos a cambiar de tema y de frecuencia. Como sabes, en Tribu Digital, la gente que nos está escuchando, principalmente enseñamos cómo vender cursos digitales en Internet, cómo monetizar tu conocimiento que tienes, le llamamos tu zona de influencia y vender tu curso digital en Internet. Pero quiero también preguntarte del tema en el que tú eres experto, porque posiblemente mucha gente en Tribu Digital estaría interesado en ese tema. Javier, mi querida tribu, es experto en cómo ganar dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, platícame, Javier, en este momento que estamos en este podcast, en este momento histórico, porque evidentemente todo cambia, sube, baja, hay diferentes momentos económicos, históricos, etcétera. En este momento, ¿qué le recomendarías a alguien que va empezando, que no tiene la menor idea de cómo invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York? Hay muchísimas filosofías diferentes. Unas personas te dicen invierte todo en índices, invierte en ETFs, invierte en 2 o 3 diferentes compañías en las cuales tú confíes y que tú seas cliente de ellas. Hay como diferentes filosofías o diferentes formas de invertir. ¿Cuál sería tu recomendación? Y antes de decirlo, mi querida tribu, esto no es un consejo para que tú vayas y saltes, evalúa e investiga. Obviamente Javier no se puede responsabilizar de ningún tipo de resultados financieros. Sin embargo, una vez dicho eso, Javier, si tú estuvieras en este momento y estuvieras empezando, ¿qué es lo que harías o en qué decidirías invertir? ¿Cuál sería tu enfoque? Ok. Mira, yo creo que hoy en día, y lo que tú dijiste ahorita es muy cierto, ¿no? El mercado cambia, la realidad cambia, la economía cambia. Entonces, lo que yo haría primero, y de hecho es la recomendación que yo la doy como una fórmula que llamo la fórmula API, ¿sí? Y básicamente la fórmula API es, por sus siglas, la primero, aprender, ¿sí? Luego practicar y por último, invertir. ¿Y a qué me refiero con eso? Aprender, es muy importante aprender de qué se trata este negocio, cómo se puede generar dinero con invertir en la bolsa, porque la mayoría de las personas tiene como esa imaginación de las películas de que uno compra algo y se vuelve millonario al otro día o compra algo y se vuelve pobre, y en realidad alguien, un trader, alguien que genera dinero continuamente en la bolsa, no es ninguno de esos dos casos, es más bien alguien que está mordiendo continuamente ganancias de la bolsa. Pero para saber hacerlo,
como en cualquier otro campo del conocimiento humano, hay que aprender. Y yo te recomendaría no aprender de YouTube. O sea, la mayoría de la gente piensa que YouTube, y no te estoy diciendo que YouTube sea malo para todo, ni mucho menos, pero para algo tan importante como tu dinero, guíate de pronto por YouTube de ver a quién puedes seguir y quién te vibra mejor, pero si tú te das cuenta, si comienzas a ver mucho de eso, vas a encontrarte gente que se choca y que tiene posiciones encontradas. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser que él me diga que haga esto y él me dice que haga exactamente lo opuesto? Yo te diría que invierte en ti mismo. ¿Cómo? Como quieras y donde quieras. Cómprate libros, audiolibros, cursos electrónicos, seminarios, cursos online, lo que tú quieras. Pero sí es importante invertir en tu propia capacitación, porque solamente si tú te capacitas en entender el lenguaje del dinero, en entender de qué están hablando esas personas y en entender las diferentes técnicas, porque hay diferentes técnicas que tú puedes usar para ganar a la alza, a la baja, cuando va lateral, ¿sí? Hay diferentes técnicas, entonces ahí vas a entender mucho mejor qué puedes aplicar y cómo lo puedes hacer. El segundo viene la P de practicar. Y la idea de practicar es que practiques sin riesgo. Y esto es muy interesante porque yo cuando arranqué a invertir en la bolsa de Nueva York, cuando me despidieron de mi primer trabajo, yo no sabía que existían simuladores. Entonces, lo que mejor se me ocurrió a mí fue coger algunos ahorros que tenía y comenzar a jugar con ellos en la bolsa. Y eso me ayudó. ¿A qué me ayudó? A perder dinero. Entonces, no tiene mucho sentido. Es mucho mejor practicar con un simulador. Practicar lo que aprendiste en el paso número 1, en la A de aprender, practicarlo en un simulador y solamente cuando tú veas en ese simulador que está funcionando, que estás teniendo retornos, que sí realmente tú lo puedes hacer, ahí sí viene la última parte que es la I de invertir. Ahí sí te voy a recomendar que inviertas de tu propio dinero, que abras una cuenta en un broker estable, en un broker fuerte, en un broker realmente bueno, y ahí sí comiences a aplicar las técnicas. En ese último paso, pareciera que todos los brokers fueran iguales, pero definitivamente no todos los brokers son iguales. Ponte a pensar que hay brokers que quedan en paraísos fiscales, como Chipre, como las Islas Vírgenes Británicas, etcétera, etcétera. Esos brokers que están allá es porque las leyes son débiles muchas veces y porque a la hora de ir a tú soportar un caso de, oiga, se me perdió ese dinero, nadie se va a poner a viajar a Chipre para recuperar $1,000 o $2,000 que perdió. Y ellos cuentan con eso. Entonces, no caigas en el error de abrir cuentas con esos brokers malos que de hecho te ofrecen porcentajes absurdos de ganancia y te ofrecen hasta dinero gratis. No caigas en eso. Enfócate en brokers serios, en brokers que lleven años de experiencia, en brokers que sí van a respetar tu dinero y que cuando tú quieras sacar tu dinero te lo van a dar sin ningún problema. Entonces, definitivamente yo usaría la fórmula API para arrancar y comenzar a dar esos primeros pasos. Excelente y muy claro. Y yo creo que tiene muchísimo, muchísimo valor lo que nos dices, Javier. La parte del simulador, yo creo que es esencial. Y mi querida tribu, si tú estás interesado o interesada en ese tema, lo que te está diciendo Javier te está ahorrando no solamente muchísimos dolores de cabeza, sino muchísimas posibles pérdidas también. Entonces, si tú eres piloto de avión y estás empezando, pues no creo que sea muy inteligente subirte al avión antes de utilizar un simulador varias veces, ¿no? Entonces yo creo que ya que dominas el simulador y te das cuenta de que despegas y de que vuelas y de que no te estrellaste con absolutamente nada y no se cayó el avión, en ese momento tienes la tranquilidad, la seguridad, la confianza para volar. Y yo creo que lo mismo sucede en lo que nos está explicando Javier en este momento, antes de invertir tu propio dinero, tu patrimonio, y mucha gente, lo peor es que mucha gente lo hace no solamente con sus ahorros, sino que con dinero de alguien más. Y si estás dispuesto a invertir, yo creo que, como dice Javier, número uno, aprender de alguien que sea confiable, que alguien que tenga no solamente experiencia personal, sino que tenga casos de éxito de alumnos que hayan también tenido éxito. Número dos, hacerlo con un simulador, no lanzarte al ruedo y no empezar a volar el avión antes de saber cómo volarlo correctamente. Y número tres, ya que inviertas, como dice Javier, es un muy buen consejo, Javier, en buscar a un broker, a una persona profesional, y que si algo pasa, sabes en dónde está ubicado o ubicada, en un lugar sólido y que no va a haber ningún tipo de problema.
Esto da muchísimo, muchísimo valor, Javier. Todas las personas que quieran capacitarse contigo, Javier, ¿en dónde pueden ir o qué recomiendas que sea el primer paso? Sí, yo creo que el primer paso es ir a nuestra página, es inviertaparaganar.com. Eh, Nosotros tenemos una capacitación bien sencilla, bien básica, es muy eh, con lenguaje normal, que yo creo que en estos temas es importante ser claro y ser conciso y transmitir las ideas en corto, porque la mayoría de la gente honestamente no ha avanzado mucho en su IQ financiero, en su inteligencia financiera, no porque no quiera, porque si tú le preguntas a la gente, pues todo el mundo quiere tener más dinero y quiere hacer mejores inversiones, sino porque adrede el lenguaje del dinero, los bancos, los brokers, los jugadores grandes lo han hecho complicado. Y eso es también como para perpetuar la idea de que ellos son los únicos que tienen el conocimiento que se necesita y que uno le tiene que entregar la plata a ellos para que ellos hagan el trabajo por uno. Pero la realidad no es Claro. así. La realidad es que con la capacitación correcta esto puede ser mucho más sencillo y si yo puedo tener el conocimiento para yo poder hacer mejores inversiones y este es un conocimiento que puedo utilizar por el resto de mi vida y que de hecho se lo puedo legar a mis hijos y a mi familia, vale la pena hacerlo. Finalmente llegamos al mundo, a un mundo que se maneja con dinero y en el colegio, en la universidad generalmente no nos enseñaron a manejar dinero y si no lo aprendimos antes, pues no fue culpa nuestra porque fue culpa de los colegios y las universidades, pero si no lo aprendemos hoy, hoy sí nosotros somos los responsables. Entonces, definitivamente es algo que yo le recomiendo a todo el mundo por cultura general y por desarrollo de sus propias finanzas y de su futuro financiero, que aprendan más sobre cómo manejar su dinero, que aprendan más sobre cómo invertir, sobre sus finanzas personales, sobre cómo manejar una chequera, una tarjeta de crédito, un préstamo. Eso es conocimiento básico que te va a ayudar hasta incluso si tú eres emprendedor y estás en otro nicho, vas a tener que manejar dinero, vas a tener que pagar cuentas, vas a tener que pagar tarjetas de crédito. Es más, cuando seas próspero y te queden excedentes de capital, lo más probable es que busques invertir eso en algún lado. Entonces, no hay que esperarse hasta el día que lo necesite para irse a arrancar, porque esto toma cierto tiempo. Arranca desde hoy. Hay una frase que a mí me gusta mucho del señor Warren Buffett, que es: el mejor momento para arrancar a invertir en la bolsa fue en 1980 y algo cuando yo arranqué. Y el segundo mejor momento es hoy, porque hoy hay muy buenas oportunidades. Casi nadie lo sabe, pero el grueso del capital de los últimos 5 años de Warren Buffett lo hizo con Apple, una inversión que no lleva años de años, sino que lleva 7, 8 años. Entonces, si Warren Buffett puede aprender cosas nuevas e invertir en cosas nuevas, nosotros deberíamos seguir esos pasos y atrevernos también a manejar mejor nuestro dinero y a aprender a manejar mejor nuestro dinero. Entonces, inviertaparaganar.com. Si entran ahí tenemos capacitación de nivel bien sencillo y ahí vais a ir aprendiendo. Y si quieres saber más, pues también obviamente tenemos cursos pagos, pero arranca con lo que tenemos ahí que es bastante interesante y seguramente vas a aprender mucho. Excelente, mi querido Javier. Mi querida tribu, párate en los hombros de los gigantes, como te he dicho varias veces. Javier lleva años y años no solamente invirtiendo en la Bolsa de Valores de Nueva York, sino enseñando a otras personas en todo el mundo. Ha tenido miles de estudiantes y si este tema te interesa, y quiero que sepas que no genero ninguna comisión al respecto, no lo hago por ningún interés financiero, simplemente conozco a Javier, te presento a personas que creo que te pueden ayudar. Conozco a Javier de hace muchísimo tiempo, sé que es una persona no solamente profesional, sino ética, y que te va a dar mucho más valor de lo que pagues por sus entrenamientos y sus cursos. Entonces, inviertaparaganar.com. Mi querido Javier, no sabes qué gusto, como siempre, platicar contigo. Gracias por compartir todo tu conocimiento con Tribu Digital. Pues Alex, el gusto ha sido mío, de verdad que me encantan estas oportunidades y si ya llevamos más de una hora y si hay alguien todavía aquí conectado escuchando esto es porque realmente tiene las ganas de aprender.
Entonces, para ti que todavía estás escuchando esto, te felicito por eso, primero porque estás demostrando con el ejemplo que estás muy interesado en que te gusta, y te invito a que sigas haciéndolo, te invito a que no sueltes esto, a que sigas avanzando, a que sigas aprendiendo, a que sigas invirtiendo en ti y probando cosas. El mundo está hecho de personas que se atrevieron a hacer cosas que los demás no se atrevieron a hacer. Entonces, Alex, de nuevo, gracias, te admiro mucho porque tú fuiste uno de mis primeros mentores y a varios niveles, no solo en el tema de negocios, sino en tu disciplina, en tu constancia, en tu transparencia. Entonces, tienen un muy buen mentor a su lado que es Alex Berezovsky. Recibo con muchísimo gusto tus palabras, Javier. Abrazo fuerte. También para ti, que pases buen día. No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Alex Berezovsky y solamente te pido 2 cosas a cambio. Número 1, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta, y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número 1, te pido que te suscribas, y número 2, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible. Todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de Tribu Digital, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital.